Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos dos temas. Uno, los números de la pobreza, porque no me convencen, y ya el ministro de la Secretaría de Técnica y Planificación sabe que no me convencen los números de la pobreza. Me parece que no hay suficiente explicación acerca del por qué se redujo o por qué aumentó la cantidad de pobres total y en extrema pobreza en un año o en 2 años en las últimas mediciones. ¿Qué es lo que pasó? Hay un fracaso, políticas que no funcionaron. De esto vamos a hablar rapidito con José Molina, el ministro secretario de Planificación Técnica, y Elizabeth Barrios, directora de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. Y en los otros dos bloques vamos a hablar sobre el sí y el no del impuesto a la soja. ¿Qué hay detrás de esto? Vamos a conocer los dos argumentos, los que están a favor y los que están en contra de este impuesto. Después de la pausa ya estamos hablando sobre los números de la pobreza. ¿Qué tal? Buenas noches, ministro José Molina. ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, doña Elizabeth Barrios? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir. Bueno, le estuve escuchando por radio, le vi por televisión el domingo, consultado permanentemente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué aumentaron los datos de pobreza? Bueno, aunque sea aparentemente insignificante, pero son paraguayos, viven en nuestro país. Por supuesto. Bueno, ¿qué pasó? Por supuesto. Hubo un contexto rural muy particular. Los precios de los productos agrícolas asociados a la producción de la agricultura familiar estuvieron por el suelo. El sésamo, como nunca, llegó a su piso de precio, 3.500 guaraníes, cuando suele ser más de 5.000. La mandioca se llegó a vender a 100 guaraníes por kilo, cuando estaba inclusive hasta hace poco a 500, volvió a recuperar. El maíz estuvo muy bajo. Entonces, el shock de los precios de los commodities, de los productos, tiene un efecto importante. Como si eso fuese poco. A ver, para que entienda, a ver. Usted me habla de los precios de los productos, le pregunto yo, ¿las familias en extrema pobreza cultivan? ¿Son productores de sésamo o de maíz o de trigo las familias en extrema pobreza? Sí, el ingreso que tienen del sector agropecuario afecta a eso, afecta tanto de pobreza extrema como la pobreza total. Sí. La pobreza extrema casi no se movió, pasó de 5,4 a 5,7. ¿Cuántas familias son así? Y son 17.000 familias 17.000 en todo el país, ¿verdad? En todo el país. Hay que multiplicar por 5 para saber cuántas personas. Sí, sí. Entonces, y en la pobreza total también afecta bastante. Como si fuese poco la caída de los precios, el fenómeno del Niño, lluvia y poco sol, también afectó la productividad. Entonces, en el caso del sésamo, de 600 kilos por hectárea de promedio pasó a 200. En el área urbana, ¿cuántos productores se dedican al cultivo de sésamo? Y habría que mirar eso. Yo ese dato no lo tengo tan... Pero no es solamente sésamo, es sésamo, mandioca y maíz. Y básicamente con eso de los productores de la agricultura familiar de renta está casi la totalidad, ¿verdad? Entonces, seguro por arriba del 80%. Ahora, otro elemento también que vos ayudarnos si no está muy claro, pero aquí la pobreza por ingreso tiene varios indicadores. Sí. Por alguna razón, en Paraguay se discute solamente uno de ellos. Pero ahí se compara la línea de pobreza y si estás un guaraní por debajo sos pobre. Sí, pobre. Y si, entonces eso se llama incidencia de pobreza o número de pobres. Y había un gran porcentaje en estado vulnerable.
Sí. en una situación de vulnerabilidad, Claro. que en cualquier momento subía o bajaba, subía o bajaba. Claro, pero hay otro indicador que se mide todos los años y por alguna razón no se lo utiliza y tal vez sea momento de empezar a sofisticar ¿Cuál? el análisis, que se llama la brecha de pobreza, ¿verdad? Entonces, la brecha de pobreza responde la pregunta, ¿cuán pobres son los pobres? ¿Verdad? Y es un indicador de pobreza también. Y ese indicador de brecha de pobreza mejoró entre el 2015 y el 2016. Los pobres son menos pobres en el 2016 que en el 2015. ¿Y cómo se sabe eso si no se usa ese índice? No, se mide, no se comenta. Se mide en los informes de la Dirección General de Estadística y Censo. ¿Qué mide ese índice de brecha de pobreza? Mide la distancia del ingreso en promedio de los pobres con respecto a la línea. Entonces, básicamente, ¿cuán pobres son los pobres? Esa es la pregunta. Si vos tenés, por ejemplo, la línea para comprar alimentos, 235.000 guaraníes por persona por mes. Si vos tenés 234.000 guaraníes por persona por mes, sos pobre extremo, ¿verdad? Pero también sos pobre extremo si tenés 35.000 guaraníes por persona por mes. Entonces, ahí en ese indicador sos pobre y no hay diferencia. Pero sos pobre extremo y no hay diferencia. No hay diferencia con el primer indicador, el que más se usa. Pero con el segundo indicador, cuán pobres son los pobres, el segundo pobre, o sea, el segundo escenario, el 35 es mucho más pobre que el otro. Entonces, ese indicador nos dice que en el 2016 los pobres eran menos pobres que en el 2015. Es decir, los más pobres se acercaron a la línea. Los pobres en promedio se acercaron hacia la línea de pobreza. Exacto. Sin salir de la extrema pobreza. Así es. Eso es lo que quiere decir. Así es. Hablando de pobreza. Pero eso tampoco es un triunfo. De pobreza en general. Es un paliativo eso, ministro. Bueno, es un indicador de condiciones de vida, pero quiero señalizarte de que de dos indicadores consistentes, uno aumenta la pobreza y el otro te dice que disminuyó la pobreza mirándole con enfoques complementarios. Eso por una parte. Por otra parte, no sé si comentamos eso en la radio, ¿cuál es el periodo de análisis de la pobreza? No es año a año. De esto que se dio a conocer. O sea, nosotros damos a conocer todos los años, somos de los pocos países que lo hacen. De 33 países de América Latina no llegan a 10 que tienen publicaciones en el 2015, anuales. ¿cuál fue el resultado? la... Porque lo que se dio a conocer es el resultado del 2016. Sí, no, y también se da de la serie completa. En el 2015 la pobreza total era 26,6 y en el 2016 era 28,9. 28,9. 28,9, ¿verdad? Sí. Y la pobreza extrema era 5,4 en el 2015 y pasó a 5,7 en el... Entonces, con esa variación de año a año son estos los números, pero si miras los últimos 5 años, la pobreza extrema bajó un 51%, bajó del 11,8 al 5,7. Eso es muchísimo. Entonces, cuando uno tiene un dato así, se pregunta, este dato nuevo implica que tiene que haber cambio de prioridad en temas de pobreza. Pregunta 1. Pregunta 2, ¿lo que se está haciendo hay que continuar haciendo o hay que hacer cosas diferentes? La pregunta 2. Y básicamente las respuestas, mi proceso de reflexión a partir de esto es, no tienen que variar la prioridad. La prioridad tiene que ser, mientras haya pobres extremos y pobres, tienen que ser prioridad 1 de las políticas públicas y de la sociedad. Totalmente. No tiene que variar. Y la pregunta 2, lo que se está haciendo está en la dirección correcta. La identificación precisa de quiénes son los pobres extremos, los pobres moderados, los vulnerables. Una vez que los identificamos, o sea, con nombre y apellido, conectarlo a una gama de servicios sociales, incluyendo las transferencias públicas, darle servicio de apoyo productivo para que tenga mayor ingreso por su trabajo, darle un acompañamiento familiar intensivo, involucrarle a los gobiernos y a la comunidad local para que lo acompañe, tener mejor sistemas de monitoreo públicos. ¿Y esos pobres y pobres extremos, dónde están preferentemente? ¿En qué En el área rural. El 83% de los pobres extremos están en el área rural. Y fíjate, de los 1.950.000 pobres que hay en el país, más de 1 millón están en el área rural, cuando la población... ¿En qué zonas preferentemente? Y básicamente están... ¿Identificadas? Sí, están identificadas. Están en la zona de Concepción, de San Pedro, Caguazú, Cazapá. Esa es el área de mayor concentración de pobreza. El primer anillo de pobreza, el segundo anillo, Canendillú y las demás. Preferentemente, ¿cómo son esas zonas? ¿Qué tienen esas zonas? Por eso se concentra ahí la pobreza extrema.
Bueno, tienen una infraestructura rural deficiente, de caminos deficientes. Los niveles educativos están por debajo del promedio. El número el tamaño del hogar está por encima también del promedio. Esas son algunas de las características de hogares numerosos, con poca infraestructura, con bajo nivel educativo. Con casi nada de infraestructura y poco nivel de educación. Poco nivel de educación. Esa es la condición que lo caracteriza más a la pobreza rural. No, porque cuando ustedes hablan de darle una solución a esto, es decir, no es solamente que coma mejor. No. ¿Verdad? Es mejorar su infraestructura, mejorar su asistencia al colegio y la calidad de la educación que reciben y, por supuesto, darle la posibilidad de tener un empleo digno. Así es. ¿Verdad? Pero hay políticas que llevan más tiempo y otras que llevan menos tiempo. La infraestructura y la calidad de la educación lleva más tiempo, sí. Hay que hacerlo, ¿verdad? Pero también las políticas que llevan menos tiempo es una vez que uno lo identifica, se cerciora si tiene niños que reciban la transferencia de Tecoponá, si están en pobreza extrema, ¿verdad? Y que vayan a la escuela y a los chequeos de salud, que se lo acompañe productivamente, que se genere un proyecto productivo, que se lo trate de insertar al mercado, por más que el mercado sea una feria de productos agrícolas organizado por el municipio. Eso tiene impacto en el más corto plazo y hay que hacer las dos cosas. ¿Tienen suficiente sistema de salud en esos lugares? ¿O también es deficiente el sistema de salud? Mira, el porcentaje de personas que acudieron a los servicios de salud en el área rural aumentó bastante en los últimos años. Hay una pregunta en la encuesta de hogares donde antes era cerca del 66% y ahora está cercano al 80%, no recuerdo, pero era un número significativo. De un año a otro aumentó 11% y al año siguiente volvió 11 puntos porcentuales y al año siguiente volvió a aumentar. Ahora, ¿ustedes hicieron una modificación en la forma de elaborar el informe? Lo que se ha hecho es una actualización. Hemos presentado, por eso lo llamamos nueva serie, ¿verdad? Se llama nueva serie porque tiene incorporados las actualizaciones tales como la canasta, la construcción de la canasta básica de consumo y la de alimentos. Esta canasta es el que se valoriza y ese valor es el de la línea de pobreza que luego se compara con el ingreso para poder sacar los indicadores de pobreza. Esta canasta se construye en función a una fuente de información muy especializada, porque hay que preguntar sobre qué consumen las familias. Y la canasta que utilizamos para valorizar la línea, ¿verdad? Hasta hace poco es la que se basó en una encuesta del 97. Entonces, esa encuesta era una encuesta con una lista de productos sobre las cuales se preguntó, digamos, de manera muy agregada. Alrededor de 50 productos. Sí, de manera panificado. Usted consume panificado, consume carne. Lo que en ese momento se pudo hacer fue esa encuesta y en función a esa fuente de información se construyó la canasta. Es lo mejor que se pudo hacer en ese momento. Luego, en un proceso de revisión ya de la metodología entre el 2008 y 2009, ya surgió la recomendación de actualizar la fuente de información. Y eso fue lo que se hizo entre los años 2011 y 2012, con una encuesta mucho más detallada. Ya la gama de productos listados, digamos, es mucho mayor. De 50 pasamos a más de 2.180. ¿Y qué cantidad de productos consume la gente que está en la extrema pobreza? Bueno, nosotros tenemos un listado final, porque lo que hay que ver es... Es decir, ¿varió la forma de alimentarse de la gente o no? Desde el 97 a esta parte. Varió un poquito, sobre todo teniendo en cuenta el consumo total y el porcentaje que se destina a alimentos, ¿verdad? Eso varió. Y ahora lo que tenemos es una canasta. Para el área rural tenemos listados los productos que consume la población de referencia, que es la población pobre, ¿verdad? Y lo mismo con el área urbana. O sea, son productos no tan diferentes, pero sí, digamos, la cantidad que se consume sí es diferente. Por ejemplo, en el área... Para los extremos pobres no es suficiente la cantidad de alimentos que consumen. Lo que nosotros vemos es lo que consume y se establece después un requerimiento mínimo calórico, que para el área rural, teniendo en cuenta las características de las personas, sus actividades físicas, su estatura, ¿verdad? El sexo y la edad,
Entonces ahí se determina el requerimiento calórico. Para el área rural es de 2.297 calorías y para el área urbana es de 2.117. Entonces, digamos que se establece el listado de productos que se consumen. Hay algunos que consumen más y otros menos. Entonces acá se establece hasta ese nivel, ¿verdad? Y eso es lo que se valoriza y eso es lo que se actualizó ahora, la composición de la canasta, tanto de alimentos como también la canasta básica de consumo, que ahora, es el alimento es fundamental para el crecimiento y para el desarrollo de las personas. Es decir, hay una caracterización física de los extremos pobres. ¿Ustedes miden eso también o no? Bueno, es decir, son más bajos, tienen menos peso, los chicos no rinden en las escuelas. ¿Tienen eso también discriminado o no? En esa encuesta menos, pero ahora están trabajando en una encuesta que te puede contar mejor, se llama Mix, de UNICEF, donde tienen el peso talla de los chicos. Sí, nosotros con esta fuente de información, como le comenté, actualizamos la canasta. Luego con otras encuestas se va caracterizando a la población y una de ellas, por ejemplo, es la que hemos aplicado el año pasado, donde se mide el peso, la talla y la edad, y eso se va comparando para poder establecer los niveles de desnutrición. Lo que pasa es que es hasta, si se quiere, violatorio de los derechos humanos que un país que sea capaz de alimentar a casi 60 millones de personas tenga personas mal alimentadas. Así es. Es un contrasentido muy grande. Y esa debería ser la primera victoria de cualquier gobierno, ¿verdad? Terminar con ese tema, ¿verdad? Es decir, acá no tendría que haber paraguayo mal alimentado. Pero fíjate que yo coincido contigo y mientras haya paraguayo que pase hambre en el país por falta de dinero, tiene que ser la primera prioridad. Ahora, estamos avanzando ¿en esa dirección? En esa dirección. 51% no es poca cosa, Carlos. Fíjate que en los Objetivos de Desarrollo del Milenio se puso como meta reducir la pobreza extrema en 50% al año 2015, tomando como línea de base el nivel de 1990. O sea que en 25 años el mundo se planteó reducir en 50%. En los últimos 5 años en Paraguay redujimos 51%. Eso está en la dirección correcta y no es suficiente y no va a ser suficiente mientras haya pobres extremos, ¿verdad? Va a ser siempre un fracaso. Pero nos estamos yendo como sociedad en la dirección correcta. Y ahora que queda 5,7%, un número en términos de toda la población, es un número relativamente bajo. ¿Cuántos son? ¿700.000 personas? 387.000 ahora. 387.000 ahora. Y de extremos pobres. De pobres extremos, y de los cuales 320.000 están en el área rural. Y están esparcidos. Entonces es más difícil, hay que hacer más esfuerzos en identificarlo, en acompañarlo, en generar cadenas de valor productivas, porque están más aislados para la parte productiva. Eso es un desafío. Entonces ese esfuerzo se está haciendo, se lo está identificando. Visitamos 350.000 hogares en el área rural, de los cuales identificamos 40.000 familias en pobreza extrema. 11.000 de esas 40.000 en pobreza extrema no tenían Tecoponá, y al cruzar los registros detectamos y se lo incorporó al programa. Si no hubiéramos tenido esa estructura extendida de Tecoponá y de adultos mayores, la pobreza extrema hubiese sido 25% superior. No iba a ser 5,7, en el 2016 iba a ser 7,1. Entonces, también nos dimos cuenta de que el pobre extremo de por sí solo no produce. Hay que acompañarlo porque el elemento motivacional, actitudinal, las esperanzas que tienen a veces son muy limitadas, entonces requieren un acompañamiento más intensivo. Ahora, ministro, es decir, uno entiende, ¿verdad? Está bien, se identifica. Por un tiempo deben ser asistidos. Por un tiempo. Porque la asistencia permanente es un fracaso de cualquier gobierno, ¿verdad? De esa misma gente. Es un fracaso porque no se les pudo dar empleo, no se les pudo mejorar la vida y lo único que hacen es seguir recibiendo asistencia. Mira, es decir, su dignidad como persona no mejoró. No mejoró en absoluto. Por eso te pregunto, ¿cuántas personas han salido de Tecoponá ya un poco mejor preparadas, ya con mejor empleo, ya con sus hijos mejor educados? Porque Tecoponá no va a ser eterno.
Mira, tenés razón y compartimos esa filosofía y por eso diseñamos un programa que se llama programa Familia por Familia, donde tomamos un grupo de 800 familias, y visita cada 15 días un joven de la zona que está en la universidad, que conoce la realidad rural, pero se superó, por eso está en la universidad, va con un módulo de capacitación motivacional, actitudinal, de planificación, de dónde quieren, cuáles son los sueños de la familia, qué saben hacer y cómo van a salir de eso. Los resultados después de un año son impresionantes. Se le dio 2,5 millones de guaraníes de capital semilla. Hicieron gallineros, hicieron chancherías, compraron vacas para leche. Y después de un año y medio, de esos 2,5 millones de inversión, están teniendo ingresos cercanos a los 200.000 guaraníes mensuales por sus propios medios. Los ves con un cambio... Por su propio esfuerzo. Por su propio esfuerzo, que complementa el programa de transferencia monetaria. Ya lo ves con un cambio actitudinal más seguro, más entusiasta, con mayor esperanza. Se están organizando y están vendiendo sus productos en el centro de la ciudad con ayuda del municipio. Como estamos tan entusiasmados, y ese es el mecanismo que van a salir sosteniblemente después de 30 meses de trabajo. Lo estamos llevando a 11.000 familias con el Ministerio de Agricultura y a 7.000 familias con la SAS. Y ese programa se quiere reforzar todavía más y extenderlo todavía más. Genial. Pero te vuelvo a preguntar, Tecópora, ¿cuántas personas han salido de Tecópora? ¿Y cuántas van ingresando? Es decir, ¿cuántas van ingresando más o menos? Ya me dijiste. Pero ¿cuántas personas van? Porque esto no es eterno. Tiene un periodo de tiempo. Tiene un periodo. Mira, están 146.000 familias beneficiarias 146.000 ahora. Familias, y en 2013 estaban 80.000. Y tienen un periodo máximo de 72 meses. Hasta 72 meses pueden recibir. Sí. Pero lo que decís es cierto, vencieron el plazo 72 meses, 6 años, y muchas de las familias estaban todavía en condición de pobreza, y se hizo una ampliación para ellas. Y es por eso en que ahora se está enfatizando en el esquema productivo. La transferencia sola no es suficiente, hay que complementar. Y es más, en Paraguay y en el mundo, el 75% de la salida de pobreza se explica no por las transferencias que reciben, sino por los ingresos por su trabajo que realizan. Entonces, el mecanismo es inclusión productiva en forma integral, asociada a una modalidad que requieren esta familia de pobreza extrema, porque tampoco el pobre extremo, imagínate lo que es, nació así, nunca vio algo diferente, siempre estuvo marginado. Entonces, por más hay que cambiar el chip. Y eso requiere no solamente darle herramientas de trabajo o contratos de mercado, sino a darle un acompañamiento integral, motivacional. Hay que acompañarlo muy de cerca hasta que salga. Y nos damos cuenta que en poco tiempo se notan cambios, y en 30 meses este programa puede graduarlo de la pobreza extrema. ¿De qué manera la dirección puede colaborar, de estadísticas, puede colaborar para la identificación rápida, precisa, de los pobres y pobres extremos en Paraguay? Nuestra misión es elaborar información con fines estadísticos, claro. O sea, orientar a los tomadores de decisiones a través de esto. Luego justamente ya cae en las dependencias que tienen que tomar esas decisiones como para individualizar a esas personas, porque nosotros sí tenemos, no podemos identificar individualmente a las personas, porque tenemos que recolectar la información con fines estadísticos para orientar, ¿verdad? Y luego pasa a otra etapa justamente ya como para identificar, porque nosotros estamos protegidos por la confidencialidad. No, totalmente, pero sí. ustedes saben sí, qué tipo en qué departamento, sí. Se puede caracterizar exactamente el nivel social de las personas. Totalmente, bueno, se puede caracterizar a toda la población con respecto a su estructura de ingresos. Nosotros, por ejemplo, preguntamos el tipo de ingresos que tiene de todas las fuentes, ¿verdad? Los ingresos que vienen de fuentes laborales, y de fuentes laborales de qué tipo de empleo, ¿verdad? Que si es una persona que trabaja por cuenta propia, asalariada, ¿verdad? En qué sector económico. Podemos saber también los ingresos no laborales, entre ellos sabemos también el peso que tienen, el ingreso que provienen de las transferencias, de las ayudas familiares dentro del país, de las remesas, ¿verdad? Y después toda la caracterización con respecto al perfil de educación,
¿verdad? El nivel de... Eso incluso desde el 2015 tenemos para todos los departamentos del país. Es que es fundamental. Sin Así esos es. datos Y no con se puede eso, hacer. eso es lo que entregamos a ustedes, ahí, sobre todo a los tomadores de decisiones. Bueno, usted va a tener que tomar muchas decisiones, ministro, y esperemos que la dirección provea de todos los datos, las informaciones precisas para tomar. Para mí, particularmente, es una decepción este aumento del índice. Para mí. Para todos. ¿Verdad? Porque desde que ustedes comenzamos nosotros también a informarnos acerca de esto. Recuerdo que en septiembre, habían asumido en agosto, en septiembre, ya habían convocado a una conferencia para dar a conocer los números de la pobreza, extrema pobreza. Y en 4 o 5 años se han tenido éxitos, pero esto es un retroceso y lastimosamente va a ser usado políticamente en contra de ustedes. Bueno, el tiempo político uno no controla, Totalmente. pero y tampoco controla la caída de los precios de los commodities, tampoco controla el fenómeno climático, lo que ocurrió en Argentina, que se tradujo aquí en menores actividad comercial del sector informal. Lo que uno sí controla y lo que se ha hecho mucho es acompañarlo a los pobres, identificarlo, acompañarlo a los pobres, dotarle de transferencias de Tecoporá, de adultos mayores, de mejores viviendas, de mejores servicios de salud, de mejores sistemas de agua, de entrenamiento. Cerca de 200.000 personas jóvenes fueron capacitados por el SNPP y Sinafocal el año pasado. 116.000 familias fueron acompañadas productivamente por el Ministerio de Agricultura. Estamos trabajando en redes con el sector privado para que lo incluyan en cadenas productivas. Y eso la gente valora. Eso la gente valora, se da cuenta y se muestra... Métale preso a algún intendente, algún gobernador que malversa fondos que tienen que ir destinados a la gente de la pobreza, ya sea por merienda escolar, por la infraestructura escolar. Tal vez se aceleren los cambios, pero mientras dejemos tanta impunidad, esto va a ir lastimosamente en la misma situación. Muchas gracias por venir, ministro. Las órdenes. Muchas gracias por la invitación. Después de la pausa, vamos a hablar con el senador Hugo Richter y el economista Óscar Rodríguez Campuzano. Ya volvemos. ¿Qué tal, senador Hugo Richter? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué tal, bien. Carlos? Óscar, compañero. Óscar Rodríguez Campuzano, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, muy buenas noches a la audiencia, buenas noches, señor senador. Bueno, este es el bloque dedicado al sí al impuesto a los granos. ¿Por qué están de acuerdo con el sí? ¿Por qué el Frente Guasú tiene entre su principal agenda parlamentaria el impuesto a la exportación de granos? Primero porque acá estaba recién hablando de pobreza, ¿verdad? Sí. Pobreza, extrema pobreza. El problema no es la soja, no sé, yo creo que alguna vez te dije a vos, puede ser el tártaro. El gran problema para el desarrollo de un país es el monocultivo. Y el problema actual es que ya no reconocemos las fronteras agrícolas de la soja. Entonces genera un modelo que al mismo tiempo tiene varios problemas y te voy a citar, porque creo que esto no puede dejar de preocuparle a nadie. El impacto medioambiental y las consecuencias del cambio climático le cuesta más al Estado paraguayo del 4 o 5% de crecimiento anual. Segunda cuestión. Estamos ante un desplazamiento permanente de paraguayas del campo, de la zona rural. La agricultura familiar campesina hoy se redujo casi al 5% de la superficie cultivable en el Paraguay. Habrás visto en estos días la información de que el Paraguay está cada vez más aumentando su importación de alimentos, porque se redujo la agricultura familiar campesina. Ese es un costo para el Estado paraguayo. Tercero, me parece importante
señalar de que vamos, por más que se haga inversión en lo social, va a existir un aumento de la pobreza y la extrema pobreza. Esto, compañero Carlos Peralta, Oscar, lastimosamente en 20 años de este modelo, ¿verdad? Genera más pobreza. Los últimos datos estadísticos lo demuestran de esa manera, yo no lo estoy inventando, ¿verdad? Y cuarto, una cuestión importante. Importante. Estamos siendo avasallados en nuestra soberanía, y cuando yo hablo de soberanía no hablo de un nacionalismo chato. ¿Por quiénes? Yo no voy a decir nunca brasileros, porque ese no es el punto. Sí por el capital de grandes empresas brasileñas que realmente están avasallando y destruyendo absolutamente todo lo que... Eso no les preocupa a los paraguayos, a las paraguayas. Yo creo que sí nos preocupa. Y con un impuesto, voy a llegar. Y el último punto, ¿cómo no nos va a preocupar si tenemos anualmente casi, promedio, más de 30 millones de litros de químicos y glifosato sobre casi 3 millones de hectáreas? Entonces, por eso te decía al principio, esto le cuesta más al Estado paraguayo. Un elemento para que el Estado paraguayo pueda reinvertir, porque el proyecto nuestro dice claramente dónde va a ir ese recurso, que estimamos serían aproximadamente 400 millones de dólares. ¿Dónde va a ir ese recurso? Primero decimos la reforma agraria y la agricultura familiar campesina. El Estado necesita potenciar de vuelta la agricultura familiar campesina. Segundo, infraestructura. Sí, acabamos de hablar de eso. Sí. Infraestructura. Tercero, educación. Cuarto, salud. ¿Verdad? Entonces, ahí está la justificación de que el Estado, del por qué el Estado necesita recaudar más en un esquema tributario insostenible. Este esquema tributario es insostenible por la inequidad, por lo desigual que significa. Y te podría decir finalmente, cuando hablamos de exportación de granos en estado natural, ¿quiénes son los que exportan? 4 pulpos, las grandes multinacionales, ¿verdad? Que son las que realmente, y él me decían, algunos me decían, ¿y por qué no a la renta? ¿Por qué no un impuesto a la renta? Imposible. Imposible por los niveles de evasión que existe en el Paraguay. La incapacidad que tiene el Estado paraguayo de controlar esos niveles de evasión y por la mafia. ¿Qué hacen estas empresas? Yo creo que muchos saben esto. Normalmente hacen lo que se denomina, creo que Oscar me va a llevar acá, precio de transferencia. Esta empresa multinacional le vende a una filial que puede estar en Montevideo, sí, y negocian el precio. Y que está o a su matriz. O a su matriz. Entonces, ahí me parece que hay argumentos suficientes del por qué nosotros necesitamos plantear. Este es uno de los puntos. Porque el proyecto nacional, y termino con esto, de desarrollo nacional no puede sustentarse jamás por el monocultivo y por la exportación de granos naturales. Estaríamos dependiendo siempre de los altibajos de los precios a nivel internacional y de las consecuencias del cambio climático. Nosotros necesitamos diversificar los cultivos, necesitamos industrializar. Eso no se va a lograr con una sola medida, yo no estoy diciendo eso, pero esto es parte de un proyecto estratégico. Ahora, usted, doctor Rodríguez Campuzano, ¿por qué está a favor de este impuesto? Bueno, como economista. Primero estoy a favor de un impuesto más equitativo. Por nuestro impuesto, 22% es impuesto directo y 78% impuesto indirecto. Y sabemos cómo pesa desigualmente según el nivel de ingreso de las personas. Nosotros necesitamos modificar este desequilibrio. Tenemos que aprovechar hoy la necesidad que tiene el país, el Estado, la sociedad paraguaya de mayores ingresos. Mayores ingresos, y ¿dónde conseguimos mayores ingresos? Cuando el Estado tiene que mirar, o la sociedad tiene que mirar hacia dónde conseguir, tenemos que necesariamente mirar hacia aquellos sectores que en estos momentos obtienen
los mayores beneficios en este país. Y el sector agroexportador es el sector que más beneficio tiene, ¿verdad? Tanto los exportadores como los productores ocupan las 3 millones de hectáreas mejores tierras del Paraguay en estos momentos, ¿no? Por lo menos han deforestado 1 millón de hectáreas. Parte de esa tierra son tierras también que tiene su historia, la famosa tierra mala vida. O sea, hay muchos elementos que hacen que miremos a estos sectores, sobre todo el sector exportador, porque estos sectores exportadores son los mismos que están en las principales bolsas del mundo. Ellos están en Rotterdam, están en Chicago, están en Liverpool, están en Hamburgo. Ellos definen los precios. Así que a mí me parece de que nada más justo para mejorar la estructura tributaria de nuestro país con este impuesto. Ahora, dígame una cosa, a ver, para que la gente entienda bien, con la vigencia de este impuesto, ellos igual van a seguir fijando los precios internacionales. Igual van a seguir. Eso no varía. No, eso no varía. De hecho, esto no es un impuesto al productor, es un impuesto al exportador. Hoy me decía el presidente del BCP, ¿por qué no se grava la ganancia? Bueno, ¿Por qué la venta? El impuesto a la ganancia, así como ya explicó el senador, es mucho más difícil. Es mucho más difícil, es más fácil evadir. El impuesto a la exportación, con un control electrónico que hoy se hace al cargar la barcaza, vos sabés cuánta tonelada. Y el precio de referencia va a ser el precio promedio, puede ser, de Chicago, Liverpool, Rotterdam, etcétera, el precio promedio. Y el precio que se va a tener en cuenta puede ser un 80% de ese precio promedio, para considerar la desventaja que tiene Paraguay como país mediterráneo y demás cosas. Y eso es fácil hacerlo, Es mucho más difícil hacer el tema del impuesto a la renta. Es mucho más difícil por esa transferencia que hace estas empresas. Pero ¿cuál es más justo? Es decir, teniendo en cuenta la situación, es decir, uno es de más difícil control. Pero ¿cuál es más justo? Si tuviéramos buen control, ¿cuál de las dos sería mejor? ¿El impuesto a la ganancia o el impuesto a la venta? A mí me parece igual el impacto que puede tener en el productor paraguayo. Aquí el productor paraguayo tiene que pelear también su precio, como peleamos nosotros, nuestro salario, como pelea cualquier almacén para vender sus productos. No es que el Estado paraguayo le tiene que asegurar a ellos una ganancia. Es necesario que ellos peleen con los exportadores, con estas corporaciones multinacionales, peleen sus precios. No esperar que el Estado le esté de alguna manera asegurando una tasa de ganancia. Parecería ser que ello está entregado totalmente. A mí me parece de que si hay un buen control del productor al exportador, ellos pueden obtener beneficios, pueden obtener ventaja. Y es fácil esto, porque este es un negocio que le beneficia a los productores y a los exportadores. Totalmente. Los exportadores no quieren perder este negocio. Este es un gran negocio. En la Argentina le pusieron un impuesto del 35%. Igual siguió creciendo la producción de soja y desplazando a lo histórico de la Argentina, que era la producción de trigo por un lado y la producción ganadera. Igual es más rentable con esa retención del 35%. Eso nos da una pauta de que este es un gran negocio. Aquí también, de alguna manera, está desplazando a ciertos sectores en la ocupación de la tierra, está creciendo. Por lo tanto, este es un sector de gran beneficio. Nos van a correr ellos por 15%. Nos van a dejar. Paraguay es un exportador importante en el mundo. No se puede de la noche a la mañana encontrar. Importante. Sí, no se puede de la noche a la mañana dejar un país gran productor y nos van a dejar. Ellos saben que su ganancia es mucho mayor de lo que puede compartir de esto del 15%. El 15%, según la teoría económica siempre plantea de que los impuestos se transfieren en
proporción a la elasticidad que tienen esos productos. Eso nos dice siempre. La elasticidad no se mide solo si es oligopolio, monopolio, etcétera, sino la capacidad de jugar que tienen los productores. Claro. Los productores saben que es un buen negocio del exportador. Por lo tanto, de eso tiene que aprovecharse para obtener beneficio. Por allí pueden compartir. Nosotros Ahora, sabemos ¿a quién también... le va a golpear más este impuesto? Finalmente, ¿sobre quién va a recaer con más fuerza? Porque hay otros sectores que dicen que finalmente los agroexportadores le van a trasladar a los Pero productores no el son, impuesto. de hecho no son 15%, para comenzar. Si nosotros consideramos, algunos ya hablan que hay una posibilidad que el 50% sea procesado en nuestro medio. Perfecto. Entonces, automáticamente eso 15 se convierte en 7,5. 7,5. En 7,5. Y eso ahí Ahora, ya... pero corre el riesgo es decir, la soja tal vez permanezca, pero corre el riesgo de que la gente ya no cultive trigo, maíz. Porque, ¿Por qué? Porque el otro sector dice que probablemente con esto desaparezcan los cultivos de trigo y maíz, por ejemplo. El maíz creció a la par que el trigo, porque es una complementación eficiente en el tiempo y en el espacio. Ellos no van a dejar parado Es una falacia, su entonces. tierra, no van a dejar parada su tierra ni su maquinaria durante 6 meses. Allí sí que van a perder. O sea, para ellos una Claro, complementación. estacional, claro, porque son cultivos estacionales. Pero sí. además, me parece oportunista cuando dicen, no, los pequeños productores. Esto van a pagar los pequeños productores. Es el discurso que... Vamos a ir a los datos reales. Cuando hablamos de pequeños productores, la definición, estamos hablando de pequeños productores con gente de 10 a 15 hectáreas. A 20, sí. A 20, ese es el pequeño Sí. productor. Y resulta que, y yo conozco... Pero ahora, no produce 15, pero además, 15 hectáreas de soja, pero, no produce. pero ya sé, pero voy a demostrar, ir hacia ahí justamente, ¿no? Primero, muchos de las propiedades de 15, 20, 10 hectáreas están alquiladas por los sojeros. El campesino paraguayo, por la falta de estímulo y de precios para la agricultura familiar campesina, hoy alquila su tierra. Pagan aproximadamente 1.500.000 guaraníes por hectárea Hasta los ante una indígenas. cosecha que Hasta puede los ser, indígenas alquilan. sí, hasta los indígenas, de 2 a 3 cosechas por año, ¿verdad? Eso no pasa el 6%. Revisemos los datos. En muchas volumen de tierras del producción. Estado, En volumen de producción. Claro. En cantidades son muchos. Recurramos al INDER. El INDER nos va a decir tierra del Estado paraguayo, entregadas por el INDER, que hoy son sojales, ¿verdad? Así mismo. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que los pequeños productores, ¿vos te acordás, Carlos, de aquella gran movilización del año pasado donde se pedía la condonación de la deuda Sí, de los sí, pequeños recuerdo. productores? Sí. Y ahora de vuelta hay una movilización de organizaciones campesinas para el próximo mes. Realmente ellos están acogotados con el tema de la deuda. Yo sé que ellos fueron a pedirle apoyo a los grandes productores el año pasado. Se negaron. Si ahora, por ejemplo, yo les creería, si en esta movilización que están haciendo ahora, ellos también incorporan la deuda que le está acogotando a los pequeños productores campesinos. Ayer yo me reuní con varios empresarios que estuvieron en mi oficina, en el Congreso. Estuvimos hablando sobre el tema y les dije justamente lo que señaló Oscar recién. Le dije, ¿por qué ustedes no se unen y luchan por los precios frente a estas 4 grandes multinacionales? ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no movilizan sus tractores contra ellos? Claro. ¿O acaso ellos se van a ir a dónde se van a ir? ¿No? Absurdo. Son argumentos que no tienen mucha fuerza desde el punto de vista de la realidad, ¿verdad? Pero además yo considero que este es un momento en que es importante que gente que gana mucho dinero, que acompañen la razón social del Estado, la razón del Estado social de Por ellos. ejemplo, a ustedes cuando eran gobierno, ¿por qué no plantearon esto? ¿Por qué les costó llevar adelante? ¿Qué pasó? No teníamos fuerza. Vos tenés que tener una presencia en el Congreso. Parlamento, mi estimado Carlos. 3 tenía. Tenés que tener una cierta... Nosotros somos 5. Cuando ahora recuerdo que plantearon, pero tenían no me regresaron. me da risa incluso cuando en el periodo pasado, ahora este periodo, la vez pasada, esto pues ya se trató y se aprobó en el Congreso Sí, y vetó. y vetó el señor Carlos. Vetó, sí. ¿Verdad? Muy bien. Esa misma gente
esa misma gente, colorados, hoy colorados disidentes, firmaron aquel proyecto. Hoy le escuché decir que no, ahora no van a apoyar. ¿Sabe por qué no apoyan? Porque no tienen un proyecto nacional. Son oportunistas. Los disidentes. Y también los oficialistas. Todo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tenés que hacer, somos 5, tenés un proyecto y tenés que jugar el riesgo. ¿Negociar con este o negociar con este? Esto mismo negociamos nosotros también cuando hicimos acuerdo con los disidentes para la mesa directiva, ¿te acuerdas? Ellos tampoco cumplieron este tema. ¿Negociar con Lucifer o con Satanás? No, pero llama más la atención por qué los productores son los que más reaccionan y no son los exportadores. ¿Viste una manifestación de los exportadores? No. Entonces llama la atención, ¿verdad? Llama la atención. ¿Por qué se quiere dejar las cosas como están? ¿Por qué sorprende a la gente que la presión tributaria de los agroexportadores sea tan baja? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Verdad? Hay esa misma relación que tienen los exportadores con sus matrices, los productores con los exportadores. O si no, no se explica. No se explica, porque esto puede beneficiar a los productores. Si es una parte del país, ellos con eso van a colaborar para que el país esté mejor. Acababas de estar antes de nosotros los técnicos que hablaban de la situación de la pobreza. Estos señores tienen que saber en qué país vive y cuál es la situación económica y social de este país. Este país no está lejos de una explosión, no está lejos. Si el modelo sigue fabricando exclusiones, si nos incorpora a la gente, si el modelo, si se quiere perpetuar este modelo, no da para mucho, Carlos, no da para mucho, tiene que llamarnos a reflexión. Si los exportadores piensan, y muchos son propietarios de tierra, vinieron a quedar acá, arriesgaron su fortuna, están arriesgando, tiene que pensar en crear condiciones favorables para el país. No se puede producir, ganar dinero y estar bien cuando un porcentaje muy grande del país está en situaciones de miseria, de exclusión. O sea, hay que crear una sociedad más igualitaria. Nos decía, y hace 10 años atrás se hablaba mucho de la gobernanza, te habrás acordado, ¿no? Sí. La gobernanza quiere decir que hay que crear condiciones menos antagónicas, menos excluyentes, de menor pobreza, de menor marginalidad. Necesitamos ese país, Carlos. Y para eso hay que construir una estructura tributaria más equitativa, más igualitaria, que nos dé más ingresos, que la gente, aunque no tenga buen trabajo, tenga buena salud, tenga buen estudio, tenga buena preparación y que pueda proyectarse a un futuro mejor. Ahora, finalmente, ¿quién va a pagar el impuesto? Si yo tengo una panadería y sube la electricidad o sube el impuesto, sube tu costo de producción, ¿verdad? Claro. ¿Dónde cargas el precio? En el caso tan simple de que, así como lo dijo Oscar, en otro caso, bueno, realmente se trata del 50% en algunos casos, ¿verdad? 7,5%, ¿verdad? De los 15, ¿verdad? Pero yendo a una respuesta simple. Sí, simple, porque la gente, esto puede ser cuestiones que claro, la gente no entiende. Una respuesta y la gente pregunta a través del Twitter, Sí. finalmente, ¿quién es el que va a pagar el impuesto? Sí, bueno. Yo te hice una estimación, porque acá se cargó mucho en los pequeños productores y acabo de darte algunas informaciones que se pueden corroborar. Segundo, acá hay gente que tiene 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 8.000, 7.000 hectáreas, que paguen ellos. Y si realmente yo vuelvo a decirte lo que le dije, ¿por qué ellos, reitero este tema, por qué no se enfrentan con las multinacionales? ¿Por qué no defienden sus precios con las multinacionales? ¿Por qué no defienden sus precios con las multinacionales? La razón del por qué no lo hacen, no sé. Bueno, Las multinacionales a veces actúan como bancos para ellos. Ellos le proveen de los insumos. Como un Semillas crédito de transgénicas, insumos. Sí, bueno. insumos, Uno por ese, un banco un lado con eso. facilidades. Sí. Por el otro lado, esto no va a repercutir, no es que esos 15% se va a trasladar
al mercado paraguayo y al consumidor paraguayo. Primero que nosotros no consumimos la soja, en ese estado al menos. Entonces, lo que vamos a consumir acá puede ser lo procesado acá, que no va a tener un impuesto a la exportación. El trigo nosotros producimos muy poco ya para la exportación, es consumo interno una mayor cantidad. El maíz, lo que procesamos internamente, no va a tener el impuesto a la exportación. Lo que se convierte en carne, porque alimentación de aves, sobre todo, no va a tener el impacto de las exportaciones. Así que, porque escuché hoy que todo va a subir como consecuencia y no se traslada. Eso es a la exportación de granos en bruto, ¿verdad? Por el otro lado también decía que el dólar iba hacia 15.000, economistas decían, oye, Sí. 15.000. Así, si bajan las exportaciones, también bajan las importaciones. O sea, hay muchas importaciones ahora porque la producción crece y requiere de mucha maquinaria, de mucho insumo, de mucha materia prima requiere. No es que la producción se hace solo. Así que no va a haber un desbalanceo muy grande de esto. Así que va a haber, yo quiero traer una cierta tranquilidad porque parecía ser que todo iba a subir ya, ¿verdad? Y no va a tener repercusión en el mercado. Nosotros consumimos trigo, pero no semilla de trigo. Consumimos harina. Harina no va a tener ninguna impuesto, no va a tener ningún impuesto. Ni los panes ni las galletas. Pero todas las veces que se plantea este tema... Un segundito, sí, porque... Una cosita, sí. Sí. Pero fíjense la falta de un proyecto nacional. Entre los que se manifestaron en contra de esto está la Unión Industrial Paraguaya. Y resulta que uno de los objetivos, no es el único, esto no va a lograr tampoco todo eso, es justamente alentar la industrialización. Yo creo que sea la Unión Industrial Paraguaya y patea en contra. Notable. Senador, gracias por su presencia. No, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y estar con nosotros y explicar esto. Ya conocemos la posición, ahora vamos a ir a la contraparte. ¿Por qué están en contra? A la vuelta de la pausa. Bueno, vamos a escucharlo. Perfecto. Pueden quedar. Ya en la última parte, en el último bloque, estamos con Manuel Ferreira, el ministro de Hacienda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Don Carlos Mersangalli, ¿cómo está? Pero maravilla. Gracias por venir. Don Amílcar Ferreira, ¿cómo está? Bien, Carlos, un gusto. Gracias por la invitación. Un cordial saludo también a la teleaudiencia. Bueno, ¿por qué acaban de irse Hugo Richter y el doctor Oscar Rodríguez Campuzano y explicaron por qué sí están a favor del impuesto a la soja y los beneficios que podrían tener? ¿Qué dicen ustedes? Una cosa es el impuesto a la soja, otro es cualquier impuesto a la soja. ¿Qué Ese es quiere el decir eso? problema. Y el problema es, yo te pregunto, ¿cuánto es la tasa de este impuesto que se está proponiendo? Hablaban de 15%. Ok, 15% nominal, Sí. pero es sobre el precio de exportación. Entonces, en primer lugar, no es un impuesto a la renta, No. ¿ok? Es un impuesto a la facturación. Es a la facturación de otro que es el exportador, porque ni siquiera es la propia, ¿verdad? Porque entre el precio de finca y el precio de exportación hay una pequeña diferencia sí. por la comercialización, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que analizar es cómo impacta ese precio, ese impuesto al precio de exportación con respecto al productor. Acá tenemos economistas que pueden darnos los números, pero lo que te quiero dar simplemente como ejemplo, si la rentabilidad del productor fuese 100 y el precio de exportación fuese 300, el 20% de 300 son 60. Sobre 100, que sería la rentabilidad, ya le quitaste el 60% de su rentabilidad. Aparte, hoy el productor agropecuario tributa sobre la renta real el 10%. Aparte, hoy
por una cuestión de la ley 5601, está grabado con IVA la comercialización de todos los productos agropecuarios. Pero cuando se exporta un producto en estado natural o incipientemente industrializado, no se devuelve el 5%, sino la mitad, 2,5%. Es decir, de entrada hoy tenemos una imposición del 12,5%. A lo cual hay que agregar que si esa producción se hace en cabeza de una sociedad, el socio que recibe dividendos o utilidades está sujeto al impuesto a la renta personal. Si por el contrario, la sociedad titular de la explotación en el país, ¿verdad?, está radicada en el exterior, hay una retención del 15% sobre las utilidades o dividendos acreditados o remesados. Es decir, está muy cercano a lo que tributa cualquier empresa comercial, industrial, etcétera. Es decir, no es que no exista un impuesto al sector agropecuario. El ministro Ferreira comenzó lo que terminó siendo la ley 5061, que vino a corregir defectos que tenía la 2421 y la 125 respecto al sistema tributario del sector agropecuario. Hoy ya está aumentando significativamente la recaudación del IRAGRO, porque lo que se busca es la determinación de la renta real. Volviendo al ejemplo para terminar mi intervención, si el precio de exportación fuese 300, 20% de 60, que va a impactar como una suerte de impuesto al productor en un 60%, más todos estos impuestos que te acabo de describir. Es decir, va a ser el sector de la producción más castigado, casi en el triple que los demás sectores. El problema está, y ahí termino, sí, estamos asumiendo que tiene una rentabilidad de 100. Pero ¿qué pasa cuando por razón del mercado internacional o por razón fuera del control del agricultor, que es el clima o una plaga, su rendimiento no alcanza a que pueda tener un ingreso rentable de 100? Puede empatar o puede perder. No obstante eso, tendrá que pagar el 20%. Entonces se vuelve en un impuesto absolutamente perjudicial para toda la economía nacional, porque ellos te van a explicar que nuestra economía tiene un sostén importante en la producción de soja. Manuel. Bueno, en realidad, desde esta explicación es una explicación importante. Yo creo que es importante también entender cómo funciona el negocio en una cuestión muy básica. El agricultor lo que hace es cosecha la soja, la lleva a un silo y ese silo le vende a una empresa exportadora. Esa empresa exportadora puede o no tener fábrica. En realidad, cuando uno mira los datos, la mayoría de las empresas que tienen fábricas son también las más grandes exportadoras de granos. Por tanto, este señor del silo no sabe qué va a pasar con la soja esa. Por tanto, lo que va a hacer directamente es descontarle ya ese 20%, porque en realidad no es 15%, sino es 20%, porque la ley también hace que no se devuelvan más créditos tributarios. Entonces, al descontarle directamente el 20%, el dueño del silo le va a vender al exportador. Y el exportador, supongamos que en Paraguay existe una capacidad de procesamiento de soja de más o menos de la mitad de lo que se produce. Entonces, para hacerlo sencillo, la mitad va a fábrica y la otra mitad va a ir afuera. Se le sacó 20% al agricultor, que de eso se le dio 10% al Estado y se le dio 10% a la empresa exportadora, porque la empresa exportadora procesó una parte y para procesar compró la soja 20% más barato, ese pedazo de soja. Entonces, esta es una cuestión fundamental. Lo otro fundamental es, ¿cuál es la situación hoy del productor? Hablamos de sojero, pero en realidad el sojero, el maicero, el triguero es la misma persona, ¿verdad? Sí.
Depende de la época. Claro, en general lo que se hace es una soja de verano, un maíz de temporada intermedia y un trigo de invierno. Entonces, lo que va a pasar hoy, anteriormente todos estos cultivos tenían rentabilidad en un año normal, ¿verdad? En un año de precios normales y en un año de clima normal. Con la baja de precios de commodities se ha perdido la rentabilidad en maíz y en trigo. En maíz ya está negativa, en trigo está prácticamente en cero la rentabilidad. Sí. Entonces, básicamente desaparecería esa producción. El productor empezaría a plantar cultivos alternativos que básicamente serían de cobertura, nabo forrajero, millet, hay una serie, rusiciencia, etcétera, etcétera, que serían cultivos para mantener la tierra cubierta. Hoy el maíz cumple también esa función, claro. Esa función, y aparte te da renta, ¿verdad? Entonces, quedaría la soja. ¿Qué pasa con la soja? La soja funcionaría bien en los lugares de alta productividad, es decir, departamentos como Alto Paraná, zonas de Canindeyú y Itapúa. Departamentos como San Pedro, que son tierras arenosas que tienen mucho menos productividad, la comparación rápida sería más o menos 3 toneladas en Alto Paraná contra 2 en San Pedro. Esa es la diferencia. Sí, esa más o menos es la Un tercio diferencia. de la diferencia. Más o menos. Sí. Desaparecería y se convertiría seguramente en pasturas ganaderas o otra cosa. Nosotros estimamos que más o menos las zonas más pobres están produciendo hoy todas juntas alrededor de 3 millones de toneladas, de las 9 más o menos que sacamos en un año normal. O sea, desaparecerían 3 millones de toneladas de soja. Tenemos entonces 3 millones de toneladas de soja menos 1 millón de toneladas de maíz y 3 millones de toneladas de trigo. Serían 7 millones de toneladas menos. ¿Cuántos fletes se necesita para llevar esto? Y más o menos necesitamos unos 250.000 fletes para llevar de silo a puerto, que son los camiones que los vemos camiones, claro, por la ruta 2, que te rompen etcétera. todas las rutas, sí. Exactamente. Y por otro lado tenemos más Las o menos barcazas. otros 250.000 fletes desde la finca hasta el silo. Por tanto, vamos a perder, nosotros estimamos más o menos, quedarían unos 25.000 camiones sin trabajo en ese proceso. El otro tema es, ¿cuán grande es el financiamiento? Los datos más o menos que tenemos son de alrededor de 2.300 millones de dólares en el negocio total agrícola de deuda directa del agricultor al banco. Al banco. ¿Verdad? Es decir, ¿cuántos bancos se verían afectados? Y prácticamente todos los bancos, Todos ¿verdad? los Porque bancos. prácticamente todos los bancos están prestando en esto, ¿verdad? En este sector. Es la cartera más grande que hay hoy en Paraguay. Y después el agricultor le debe también al proveedor de insumos y al proveedor de maquinaria que muchas veces le financian directamente esa producción. Eso suma más o menos unos 1.000 millones de dólares más. Ahora, La deuda total sería más o menos de alrededor de $1.000 por hectárea. $1.000 por hectárea, si vos haces un sistema francés simple a una tasa de 10%, que tal vez sea un poco baja, pero a una tasa de 10% te da más o menos $250 de pago en un periodo de 5 años. En realidad el promedio de deuda es más o menos de 18 meses, pero te da más o menos ese tiempo. Si vos le sumás $250 de costo, ahí ya empieza a crearse problemas, incluso en el productor de Alto Paraná, ¿verdad? Con lo cual seguramente este productor no podría hacer frente a sus compromisos financieros porque todavía no comió, ¿verdad? Tiene que sacar plata para comer de eso. Y con eso se generaría un problema bastante significativo en el sector financiero. Entonces, y el último problema, en realidad hay varios más, pero el último problema sí, que yo... déjale hablar a Milker también, sí. El último problema que yo creo que existiría, y con esto termino, es un problema de tipo de cambio. Nosotros estimamos que más o menos esta pérdida de volumen generaría 1.500 millones de dólares de ingresos menos al país. Y se eleva la tasa. Claro, hay menos dólares, va a subir el tipo de cambio. Es así, Milker. Recuerdo que allá por el 2014, el entonces ministro Germán Rojas, vos recordarás, decía que el potencial de recaudación del IRAGRO era más o menos 250 millones de dólares. Ese cálculo
esa cifra salía de un cálculo que era sobre los números macro del sector. Sabemos, no son números conocidos. Este año vamos a llegar a las 3.500.000 hectáreas, una productividad media alrededor de los 3.100, 3.200 kilos. Entonces, más o menos uno puede calcular, en aquel entonces, con precios de la soja entre 500 y 600 dólares, el sector estaba con un margen bruto de 2.500 millones de dólares, 10% de eso, 250 millones. Actualmente, con los números actuales, este año el margen bruto, digamos, global del sector sería más o menos 1.750 millones de dólares, 10% de eso serían 175 millones de dólares, y la recaudación del IRAGRO a la fecha está más o menos en el rango de los 50 millones de dólares año. Entonces, yo creo que la razón, uno de los argumentos que lleva a cierta parte del sector político a reclamar esto es de que todavía no se ve, cuando uno compara los números macro del sector agrícola paraguayo con los impuestos recaudados, por un lado, solo el IRAGRO, e inclusive hay estudios del Banco Mundial que muestran todos los impuestos del sector en todos los conceptos, sumando ya el selectivo al consumo, el IVA, etcétera, del sector, y aún no son, digamos, todavía no representan una cifra que sea coherente con esos números macro del sector. Eso por un lado. Yo, un poco en esta discusión, quisiera tomar la columna del medio. No estoy ni a favor de uno ni de otro, sino que más bien en una posición intermedia. Por un lado, yo creo que hay todavía un nivel de evasión en el sector, vale decir, el sector aún no contribuye con lo que debería contribuir. Y por otro lado, como bien dijiste vos hace rato, también hace uso intensivo de los recursos naturales del país, de las rutas del país, etcétera, que al final terminamos pagando todos los contribuyentes. La ministra de Tributación, en abril de este año, decía en una entrevista en Última Hora que el sector contribuye el 4,3% de todos los impuestos recaudados, siendo que es el 30% de la economía. Eso por un lado. Pero ¿cuál es la solución? Digamos que podemos en cierta manera concluir, e inclusive la autoridad de tributación lo afirman, de que el sector no contribuye todo lo que debería contribuir. Pero ¿cuál es la solución? Yo creo que hay un camino fácil y uno difícil. El fácil es la retención, ¿verdad? Es decir, bueno, pongamos una retención, se graba en aduana, es la forma quizás fácil de recaudar lo que de todas maneras deberían pagar. La otra es la más difícil, que es la que yo, digamos, apoyo, que es fortalecer digamos, los mecanismos de recaudación, tributación. Paraguay no tiene un problema de ley, no necesitamos una nueva ley, un nuevo impuesto. La ley está correcta. Lo que necesitamos es que la autoridad tributaria ejecute los controles y recaude de manera eficiente. ¿Cómo puede lograr eso? Algo que Manuel Ferreira en su momento propuso, que a mí me parece una idea excelente, crear, por ejemplo, una división especializada en el sector de agronegocio, dado que es el sector más importante de la economía, de tal manera que recaude eficientemente. Es tan pequeño nuestro país que todo el sector agrícola, todos los productores, etcétera, todas las propiedades, etcétera, entran en una planilla Excel. Si nosotros, digamos, hiciéramos uso de los mecanismos informáticos que están hoy día ya a disposición, yo creo que no sería tan complicado, digamos, que implementar una serie de medidas, factura electrónica, que todos los silos, etcétera, sean agentes de retención, una cuestión de que todos estén registrados, de tal manera hacer los controles cruzados que permitan recaudar eficientemente. Reitero, yo creo que Paraguay no tiene un problema de mal diseño de la ley. Yo creo que la ley así como está, no hay que tocarla, tiene un problema de ineficiencia en cuanto a la recaudación de ese impuesto. Dice la ministra, o sea, la subsecretaría de Tributación, de que esto es un proceso, de que se va a ir avanzando paulatinamente, pero claramente señala que lo que hoy recauda todavía no alcanza el potencial de lo que debería ser. Ahora, ¿podría haber un pacto intermedio? ¿Ustedes ven como podría haber una solución intermedia entre lo que pretende el Frente Guazú, ahora en alianza con el llanismo y parte del oficialismo, y el sector productivo, el sector granelero? ¿Podría haber algo que acerque posiciones o definitivamente, según el criterio de ustedes, esto es un sí o un no? A mi manera de ver, yo coincido con lo que está diciendo Amílcar. Este es un problema de administración tributaria, exacto, más que un problema de ley. Entonces, queremos que recaude más. A mí hay algo que me preocupa. Hoy tenemos, bajo el IRAGRO, tenemos 30.000 contribuyentes menos de lo que teníamos bajo el IMAGRO. Porque el IMAGRO tenía, en algún momento atrajo a mucha gente porque vos podías cancelar con tu IVA, podías pagar tu IMAGRO. Entonces dice, y todavía la administración no ha podido alcanzar a inscribir a toda esa gente.
Entonces hay un problema de evasión, y ese problema de evasión, ¿cómo se soluciona? Hay que poner gente en los silos e inscribir a la gente. Acordémonos que el IRAGRO no solamente afecta a los agricultores, afecta a los ganaderos también, ¿verdad? Y también hay mucha gente. Hoy todos los camiones con ganado que pasan por las rutas tienen control del Ministerio del Interior conjunto con la Asociación Rural del Paraguay, por ejemplo. Ahí podría haber un funcionario de tributación inscribiendo a la gente dentro del IRAGRO para que no se pueda escapar. Y vos sabés bien que hoy entregas 40 toneladas de soja y estás alcanzado por el IRAGRO. Y si entregas 30 cabezas de ganado también estás alcanzado por el IRAGRO, ¿verdad? Entonces es relativamente sencillo inscribir a mucha gente dentro de esto y a partir de ahí se pueden empezar a hacer seguimientos que son importantes. Pero hay que entender y hay que hacerlo. Y yo tengo entendido que los gremios y las autoridades están dispuestas A aceptar eso. están dispuestas a cooperar con esto, ¿verdad? La Asociación Rural del Paraguay, la Unión de Gremios de ¿Por qué Producción. no se implementa entonces? Y no sé, eso tendríamos que llamarle a la viceministra y preguntarle por qué no se han implementado ese tipo de cosas. Pero creo que podemos profundizar en ese sentido la contribución del sistema. Y creo que hay muchas contribuciones que no son solamente del sistema agropecuario que se pueden profundizar si es que hacemos ciertas cosas. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero creo que es ilustrativo. Vos te vas a un restaurante, vas a pagar con tu tarjeta de crédito y el mozo te pregunta, ¿ticket o factura? Sí. O sea, el mozo te está proponiendo una transacción ilegal, ¿verdad? Tendría que traer la factura. Sin de embargo, cuenta. esa transacción que se hace a través de una tarjeta de crédito es absolutamente trazable. Es ridículo que sea ilegal la transacción. Automáticamente y sin darte un papel, eso tendría que estar inscrito en la Subsecretaría de Tributación y es relativamente fácil y cada día es más barato hacerlo. Esto también podemos implementarlo a muchos niveles. Cuanto más transacciones electrónicas tengamos y menor cantidad de transacciones físicas tengamos, Claro, se vamos puede a seguir hacer, toda la ruta, claro. vamos a recaudar muchísimo más, creo yo. Fíjate que ahora tributación creo que ya tiene un sistema que te envía tu liquidación de impuestos, en todo caso puedes después. Entonces inclusive en estos casos con los controles cruzados se podría hacer de que tributación con los datos que dispone, si arma bien el sistema, le puede enviar ya la liquidación incluso. Y bueno, el contribuyente tendría la opción de pagar Acepta o rechaza. caso, o rechazar o discutir, pero yo creo que en muchos casos, si toda la información está completa, sería una liquidación correcta. Así como recibir la factura ANDE, podrías recibir ya tu liquidación del IRAGRO. Impuesto, sí. Sí. ¿Y usted qué piensa? ¿Hay un punto intermedio que pueda beneficiar a los sectores o no? Yo creo que si queremos un futuro para este país, primero que no podemos hacer cambios, ni siquiera plantear los cambios con esta virulencia que se plantea este proyecto. Hay una ley de responsabilidad fiscal que exige que cualquier proyecto de ley impositiva tenga un dictamen previo del Ministerio de Hacienda. Si mañana se vota, yo creo que ese dictamen no existe. Eso en cuanto a los aspectos procesales, digamos, ¿verdad? En segundo lugar, yo creo que una transformación, respetando el planteamiento que hacen los que apoyan este proyecto, merece una discusión nacional, porque este no es un tema menor. Si a mí me piden mi opinión técnica, un impuesto de estas características, de una retención que no esté vinculada a la rentabilidad, te digo con una sola palabra, es un impuesto perverso. Entonces, desde el año 1991 estamos tratando de construir un sistema tributario más racional, más ordenado, que lo que él dice es absolutamente cierto, ¿verdad? Hay mucho por hacer todavía a nivel del Ministerio de Hacienda. Se está haciendo mucho, hay que reconocer también. El problema es que los paraguayos tenemos una cultura, ¿verdad?, no tributaria. En un programa como este, cuando me invitaste para hablar del IRP, sí, te dije, el IRP está recaudando 21 millones de dólares. El potencial de recaudación a esta altura de su implementación, en mi modesta opinión, es 250 millones de dólares. Menos del 10%. Aunque me equivoque en el 50%, hay más de 100 millones de dólares que nos está contribuyendo. Pasa lo mismo con el IRAGRO. El IRAGRO viene con una perversión
histórica en el país. La 125 fue un paso, pero no lo suficiente. Intentamos, y digo intentamos porque fui parte del comité de redacción del proyecto de la 24-21, hacer muy parecido a lo que está hoy vigente. En el Parlamento se cambió totalmente y se prostituyó esa ley. Recién ahora, del 2014. Y hay que enseñar a la gente, ¿verdad? Y hay que dar infraestructura en el campo. Esto se tiene que manejar a través de los sistemas informáticos, porque eso nos nivela a todos por igual, ¿verdad? Deja huellas dactilares por todos lados. O sea, el poder que quiera abusar más tarde será detectado, ¿verdad? Ahora, esta implementación lleva tiempo. Cuando él estaba de ministro, yo le llevé el planteamiento de la tarjeta fiscal, ¿verdad? Porque hay que simplificarle al contribuyente. Él estaba enloquecido, pero hizo todo el esfuerzo y finalmente me tiró con sus técnicos de informática y me dijeron, doctor, nosotros a veces tenemos que apagar las máquinas con manguera porque estaban saturadas, ¿no te acordás? Sí. Entonces, hoy tributación está adquiriendo más máquinas, mejores sistemas, etcétera. Yo creo que es un proceso. Entonces, no por una falencia tenemos que introducir impuestos absolutamente perversos, porque no hay peor perversión que al que pierde plata cobrar el impuesto. Eso es realmente catastrófico para un país. Bueno, señores, muchísimas gracias. Esto en realidad, ustedes me preguntaban cuánto tiempo un bloque. Ah, bueno, listo. Pasa volando, ¿verdad? Y se quedan con ganas de hablar, eso para que aprendan. Una cosa más, yo no creo que se apruebe, creo que esto es un gran show, es nada más una cuestión que se va a dar en el Senado y después yo creo que ni el propio Partido Colorado apoya ni cree en esto y finalmente creo que no se va a aprobar. El candidato no lo quiere, la ministra de Hacienda no lo quiere y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, además que época electoral tampoco es para hacer impuestos, ¿verdad? Exactamente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Y a ustedes, sus casas, por acompañarnos como siempre. Hasta el próximo miércoles.